que uno de los factores más importantes para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es el tema de la movilidad urbana. Y entonces, pues en este sentido, la MEXID somos la agencia que coadyuvamos a que todos estos proyectos se lleven a cabo y con éxito. Lo que estamos buscando es precisamente que la movilidad sea este elemento transversal en la planeación y en el desarrollo de nuestras ciudades. Integrarnos a las políticas públicas de desarrollo, de planeación, de ordenamiento, desde esta visión del derecho a la movilidad, para ofrecer calidad de vida a todas las personas y, por supuesto, enfocarnos además en mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Jemand muss die Herausforderungen darstellen, die Potenziale herausarbeiten, die E-Mobilität für die Länder hat und zum Beispiel auch Finanzierungsmöglichkeiten eruieren, miteinander sprechen, welche Schritte man einleiten kann, damit man von Entwicklungsbanken oder anderen Donors Finanzierungszusagen erhält. Deswegen ist ein Austausch äußerst wichtig. Este tipo de eventos y vinculación es importante para el sector de cualquier país o de cualquier ciudad en virtud de que es el intercambio de experiencias, conocimientos que permiten mejorar la movilidad o el transporte público de una manera mucho más rápida y eficiente y evitar esa ruta de dolor que implica el aprendizaje. Al final, pues de lo que se trata es de intercambiar experiencias de qué ha funcionado en las ciudades en temas de movilidad y especialmente la electrificación del transporte público, y pues es muy útil tener las experiencias de tantas ciudades que vinieron y desde luego la Ciudad de México también. Desde la postura del servidor público muchas veces tenemos esta ceguera de escritorio en donde pues, no sabemos ni nos damos cuenta a veces de la problemática que tienen nuestras ciudades, y llegar a escuchar este tipo de intercambios y este tipo de cuestionamientos que se hacen los expertos y los demás colegas de los otros estados me parece genial para el diseño de las políticas públicas y de la implementación. Y yo creo este tema urge, este tema es en la prioridad de la nueva presidenta, pero este tema también está en nuestra prioridad como cooperación alemana, y un foro así nos permite también aprender de lo que está pasando ya en los estados, traerlo también al nivel de las secretarías de México y también al revés, traer las estrategias, las ideas que tienen las secretarías como Semarnat y Sedatu en este tema a los estados. El diseñar y el crear oportunidades para la gente desde el ámbito de la planeación urbana es sumamente importante porque creamos esta justicia social que desde el diseño de políticas públicas podemos implementar. El transporte público es uno de los principales factores de emisión de gases de efecto invernadero y CO2. Impacta directamente con un 23%, tiene un número grande de externalidades, entre ellos temas de salud, pérdida económica, calidad de vida, y es mejorar el transporte público una tarea fundamental tanto de autoridades como operadores de transporte público, en beneficio de la misma ciudad. En nuestro interés está primero mejorar, hacer más accesible, hacer más justo y más inclusivo la movilidad aquí en México, pero nos interesa o en nuestro interés implementar esos temas, proyectos aquí es también ser parte y aprender del desarrollo que tiene México en el tema de movilidad, electromovilidad. Todo lo que está pasando aquí son también desafíos que tienen muchos otros países, y nosotros como la cooperación técnica sobre todo nos llevamos estas experiencias que hacemos juntos aquí a otros países para también poder aplicarlas allá. Lo que se está aprendiendo aquí, no nada más en la parte de electromovilidad, sino en otras formas de podernos mover más eficiente de manera segura, va a resultar muy importante para el futuro y para todos aquellos proyectos que van a poder aportar mucho más a esta movilidad sostenible de mercancías y de personas.